Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Bien, Ok, gracias. vamos. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Vamos a esperar a que entre los demás. Creo que empecé un poco temprano. Lo que pasa es que quería copiar el link para pasárselos por WhatsApp y por eso entré. Ya somos 8. Uno más. Ocho Pinocho. Ya casi.
¿Cómo ha estado, profe? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les pinta la pandemia? Mucha chamba. ¿De plano? Sí, ya empezó a medio normalizarse la producción donde estoy, Ajá. ¿Dónde está usted ahorita? en Lion del Basel, Ajá. ahí por Politécnico. La avenida que está ahí en el IMP Sí. es Lázaro Cárdenas, sobre esa, pero a la altura de Politécnico, un poquito Ah, más ya. arriba. Sí, sí, sí. Es eje central Lázaro Cárdenas Norte, ¿no? Ajá. A la altura del Politécnico. Y entonces ya se está comenzando a normalizar todo. Sí, pues ya los automotrices empezaron a hacer pedidos. Es como los clientes más fuertes, lo automotriz. Sí. ¿Qué hacen ahí? Polímeros. Polímeros. Ya, ya, ya. No, está muy bien. Pues de hecho ya la mayoría de las empresas ya está comenzando a retomar actividades Sí, y eso es bueno, porque sí está muy al perro esto. Entonces usted está yendo ya a trabajar normal. yo no dejé de descansar. Hubo como un mes Ajá, cachito que nada más trabajamos de lunes a miércoles. ya. Pero ya hace como 2 meses, mm, creo que 2 meses ya empezamos a trabajar de lunes a viernes. Bueno, yo de lunes a viernes y la planta de lunes a sábado. No, pues sí, ya está. No, ya está, ya está. En toda su Ujú. plena normalidad. No, qué bueno, ¿eh? Y es Sí, presencial. No, está bien. Por salud mental, porque sí, de plano eso de estar enclaustrado y encerrado, híjole, es bien difícil. no, y se acostumbra uno a no estar trabajando, a no salir a trabajar. Sí, sí, ese es el asunto que ahorita para que retomemos la normalidad va a estar bastante cruel. Sí, Pues qué bueno. ¿Alguien más que esté trabajando ya también en modo normal? Creo que todavía no va. Y no sé, también creo que también acá la universidad ya tiene las intenciones de retomar. creo que sí. No sé si recibieron Ayer, ustedes un correo. ayer vi un video donde decían que ya habían implementado métodos para el regreso a clases, Así es. pero en el video no dijeron como qué fecha tienen tentativo o algo así. Ah, no. No, no, Porque no. en el poli ya les dijeron que el próximo semestre van a ir un día sí y un día no, ciertos alumnos. Ah, sí. Entonces se van a ir alternando las clases para no saturar Ajá, un día les las van a dar aulas en presencial y uno va a ser en en línea. línea. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pues ojalá y acá también ya se retomara eso, ¿no? Al menos. Pues sí, ya el mes que nos queda. No creo, la verdad es que no creo. En este mes ya no creo. Porque terminamos julio y es todo agosto, hasta 28, ¿no? Me parece que termina Sí, este cuatri. Pero sí está complejo que pudiéramos retomar presencial, ¿eh? La verdad. Y más sobre todo por los semáforos que están poniendo. Ahorita se supone que estamos en naranja ahí en el distrito, ¿no? Pero con el riesgo de volver a rojo. Así que, ujú. digo, si ya nos esperamos desde marzo, ¿ya cuántos meses llevamos? ¿Y a ustedes qué les dijeron? Nada, nada. No, sí, oficialmente nada. Todavía estamos a expensas de lo que se diga a nivel gobierno. Si ponen el semáforo en verde, entonces ya podremos volver. Y si no, pues nos esperamos. Bueno, creo que ya somos los 14, ya estamos. Arrancamos si están de acuerdo. ¿Sí? Simulación de procesos. Vamos a comenzar. Como ya saben, tenemos 40 minutos efectivos. Hacemos un break y retomamos 10 minutos después, si están de acuerdo. ¿Ya almorzaron? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, entonces comenzamos la simulación de los procesos. Desde la planta química a la computadora o al revés, ¿no? Es de la computadora a la planta química. Porque antes de comenzar con lo que es la construcción, la procura y la construcción, se tienen que hacer todos los paquetes de ingeniería básica y de detalle, y todo eso se hace a partir de simulaciones y de cálculos para poder llegar a algo ya como esto. Entonces, del proceso al diagrama de simulación, tenemos que hacer nuestros DTIs, nuestros DFPs, nuestros PLGs, todo al asunto, los layouts de todo lo eléctrico,
todos los planos y todo lo que se necesita para poder construir una planta. Tenemos que hacer cálculos, ¿sí? Tenemos que volumetrizar recipientes, dimensionar tuberías, cálculos de diámetros para caídas de presión, filosofías de operación para los sistemas de control, todo eso, y para todo eso nos va a servir la parte de simulación. Entonces, la simulación de los procesos no es otra cosa más que la representación de los fenómenos que ocurren en un proceso como tal, una operación o un proceso como tal, y eso lo vamos a hacer a partir de un modelo, el cual al ser resuelto pues, nos proporciona justamente el comportamiento de las diferentes variables que tengamos independientes y la respuesta de las dependientes. Entonces, el simulador de procesos no es otra cosa más que un programa que resuelve balances de materia, energía, diseño básico y optimización de un proceso. Esto no es nuevo, desde el 74 pues ya se tiene la generación del primer simulador de procesos comercial, o sea, ya como tal, porque anterior a eso, pues sí, había simuladores de procesos, pero eran de las empresas propias. Ya cuando se comercializa esto, es desde a partir de 1974, o sea, nuevo no es definitivamente. Los simuladores de procesos se dividen en dos, hay simuladores de proceso dinámicos como tal, y hay simuladores de proceso en estado estacionario. Los en estado estacionario, es decir, en régimen permanente, pues son más que los que se dedican a los procesos dinámicos, que son dependientes del tiempo. Entre ellos, pues ahí tienen una lista, ¿no? Del ProMax, el ChemCAD, el HiSim, el ProSim, el CADSim. Son una serie de simuladores, entre otros, porque hay un montón también. Y con respecto a eso, hay algunos que se especializan en lo que es fenómenos de transporte, flujo de fluidos, como es, por ejemplo, Olga, que te calculan hasta golpes de ariete y demás. En lo que respecta a simuladores de proceso dinámicos, ¿sí? El Aspen pues, sigue siendo uno de los mejores, el CADSim y el Simulation Solutions. Esos son los tres principales para simular procesos en régimen no estacionario. Entonces, los modelos son productos justamente de las leyes de la conservación, leyes de termodinámica, cinética química, fenómenos fundamentales que son propios de la operación que estemos tratando y restricciones inherentes a los modelos como tal. Para que funcione, los modelos de operación unitaria que se van a utilizar en cada uno de los módulos que consiste en nuestro... Déjeme bajarle. Ya está. Sí. Nuestro proceso consiste de N cantidad de operaciones unitarias, donde se va a llevar a cabo el tratamiento de nuestra materia prima o nuestros reactivos o de nuestros productos. Entonces, tenemos que definir los modelos de las operaciones unitarias que van a ser alimentados por parámetros del modelo, las variables de la corriente de entrada con que lo vamos a alimentar, vamos a tener las variables de la corriente de salida, vamos a tener nuestras variables de retención internas y unas variables resultantes, que esas serán los dimensionamientos y funcionamientos, es decir, podemos simular nosotros un intercambiador de calor poniendo nuestras variables de la corriente de entrada, obteniendo las de salida, las de retención, que van a ser las internas, nos van a decir cómo está operando, y las resultantes nos van a servir para dimensionar. Nos puede dar el área superficial específica para esos coeficientes de transferencia de calor, nos puede dar qué nos recomienda, si es de tubos y coraza o de doble tubo, como sea. Entonces, para poder hacer nuestra simulación, tenemos nuestros datos de diseño obtenidos ya una vez que se corrió una operación unitaria, se acopla el modelo termodinámico y modelo cinético y tenemos ya un esquema de simulación. Ya una vez que tenemos el esquema de simulación, lo corremos y obtenemos un algoritmo de solución matemática, el cual tendrá que ser validado, ¿sí?, con respecto a lo que se obtenga y con respecto a lo que se necesita. Porque puede haber resultados, como bien dicen, ¿no? Si tú le alimentas basura, vas a obtener basura. Entonces debes de tener resultados experimentales al menos. Hay muchísimas publicaciones que te reportan ya datos experimentales de algunos sistemas
y puedes con eso comenzar a validar tus algoritmos de solución matemática. Entonces, los elementos básicos para, cualquier simulación es que utiliza la termodinámica, métodos numéricos para convergencia de las variables, ¿sí? Y necesita sobre todo bases de datos, ¿no? Bases de datos con respecto a lo que son propiedades termodinámicas y propiedades de los compuestos. Entonces, existen dos enfoques muy generales y fundamentales para la simulación de procesos. Uno de ellos es el modular, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que va resolviendo módulo por módulo. En cada uno de los módulos, es decir, en cada una de las operaciones unitarias que se le planteen, vamos a tener que resolver ahí todos los balances de materia, energía, termodinámicos y cinéticos, obtener el resultado y nos seguimos al siguiente módulo. El otro enfoque es el orientado a ecuaciones, es decir, a partir de todos los modelos se plantean todas las ecuaciones, sean lineales o sean no lineales. Si son no lineales, pues se linearizan y se resuelven simultáneamente todas las ecuaciones. El más favorecido hasta ahora para todos los simuladores es el modular. Va resolviendo módulo por módulo con su algoritmo preciso. Entonces, cada operación de proceso es representada por un módulo de cálculo, como les decía, para el enfoque modular, y cada módulo se resuelve de manera independiente. Y el orden de cálculo es básico, es de acuerdo a la secuencia del proceso. Es decir, primero solucionamos las ecuaciones que describen a las propiedades termofísicas, posteriormente encontramos la solución de ecuaciones que describen a los módulos, es decir, a la operación unitaria en sí. Llegamos a las convergencias de las corrientes de recirculación, si es que las hubiera, y terminamos con ciclos de control, es decir, las convergencias de las especificaciones del diseño si estuviéramos a lazo cerrado. Para el método orientado a ecuaciones es diferente porque se agrupan en un solo módulo todas las ecuaciones del proceso de todo el sistema y se resuelven simultáneamente todas las variables involucradas en el proceso. Tenemos n cantidad de ecuaciones que describen todo el proceso con respecto a n cantidad de variables que tenemos en todo nuestro sistema. Como se darán cuenta, pues es un tanto cuanto más susceptible a cometer errores y más que nada es un poco más difícil de solucionar cuando no hay estabilidad o no hay convergencia en nuestro proceso para saber dónde precisamente es donde estamos fallando. Es por eso que no es tan favorecido como el método modular. Cuando se mezclan el método modular con el orientado a ecuaciones, obtenemos el que ahora sí es más típico, que ese es el simultáneo modular o modular simultáneo. En este se agrupan las ecuaciones y se van resolviendo módulo por módulo. Es el más socorrido. Entonces, partimos de modelos simples que nos van a generar variables de las corrientes, los alimentamos a modelos rigurosos donde se obtienen coeficientes, ¿sí? Y de ahí otra vez se vuelven a alimentar a los modelos simples para hacer una retroalimentación y simplificar todos los sistemas. La comparación entre los enfoques para esa simulación de procesos, el modular secuencial es el acoplado, el modular simultáneo, ¿sí? Y el orientado a ecuaciones. El modular secuencial es el más básico y el simultáneo es el que está acoplado con las dos. En cuanto a flexibilidad, ¿sí? Sabemos que es inversamente proporcional a lo que sería la complejidad. Entonces, entre más complejo sea, menos flexibles son. Los enfoques para la simulación de procesos, por ejemplo, aquí es en el comparativo con respecto al PROMAX y al ASPEN, lo cual pues no nos interesa mucho, pero a final de cuentas son. El PROMAX utiliza su sistema orientado a ecuaciones y resuelve bloque por bloque, y el ASPEN coloca todas las ecuaciones en una ecuación matriz y resuelve todos los balances de materia y energía a la vez. Es más robusto el ASPEN, está muchísimo mejor y es el que más se utiliza. En cuanto a la evolución del diseño de los procesos, partiendo de cero, ¿sí? Hemos visto que primero comienzan con modelos simples y se pueden ir a modelos rigurosos en cuanto al complejo del modelado. En cuanto a la complejidad de los cálculos, comienzas con simulación. La simulación
te da los parámetros para diseñar, y una vez diseñando, ya puedes tú optimizar, ya sea del modo paramétrico, es decir, modificando parámetros, o de manera estructural, cambiando el orden de tus equipos. Y en cuanto a la complejidad del control de cálculo, pues se comienza con una automatización y posteriormente tendría que ser intensivo para que sea retroalimentado. Ahora, para los problemas en la simulación de procesos, un punto muy importante es la detección e identificación de ciclos. Cuando tenemos realimentaciones, esos ciclos hay que identificarlos porque nos representan obstáculos para la resolución de las ecuaciones de cualquier módulo. ¿Y por qué? Pues porque se deben de resolver por métodos iterativos. En su caso, hay que romper esos ciclos por algunas metodologías y hay que buscar la convergencia de nuestras variables. Bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, las mejoras en las herramientas del modelado pues nos ayudan muchísimo en lo que son los trabajos, porque la facilidad de uso, la innovación y la colaboración para la reducción de costos en su implementación es una respuesta directa de lo que ha sido la simulación, y es por eso que ha tenido tanto auge y crecimiento. Porque, por ejemplo, permite a nuevos usuarios aprender más rápido con respecto a lo que ya se ha hecho, ¿sí? Tienes entrenamiento en línea para todos los usuarios, búsqueda de datos y de plantas, y aquí pues le hacen propaganda, ¿no? Porque, de hecho, esta está patrocinada por el Aspen y Aspen Plus. Hay un amplio alcance en el rigor de la optimización. Hay un base de datos de propiedades físicas muy buena que se puede utilizar para captura de CO2, hidráulica de tuberías, caracterizaciones de crudos. Esos ya son paquetes que se traen por default dentro de los modelos de Aspen. Y entre la realización de ingeniería y de la cadena de suministro, pues hay integración energética, que son el método Pinch, por ejemplo, hay integración térmica, viene en Aspen, ahí sí viene integrado ya. Integración económica, porque puedes tú meter ahí la parte de costos, ¿sí? Integración de planeación y demás. Y la reducción de costos para su implementación son soluciones específicas, ¿no? Porque te puede controlar todo tu proceso. Ahora, uso dentro de los planes de estudio ya de la carrera de Ingeniería Química. Como sabemos, partimos como primer paso en conocer los conceptos y toda la teoría. Nos afinamos en balances de materia, balances de energía y operaciones unitarias. Y de una vez que quede claro, porque digo, a final de cuentas, todo lo que hacemos nosotros, todo se puede resolver con un buen balance de energía y un buen balance de materia, ¿sí? Y a partir de toda la heurística que lleva la teoría en cuanto a operaciones unitarias, es como se logra afinar y resolver toda la mayoría de los problemas. Ya una vez que tenemos todo ese bagaje, pues ya somos capaces de generar las ecuaciones que describen algún proceso, ¿sí? Y de ahí partimos ya con pequeños ejemplos, es lo que se ve dentro de la carrera. Ya una vez que tenemos resueltos pequeños ejemplos, ya podemos pasar a ejemplos de un poquito mayor tamaño. Entonces, como les decía, balances de materia y energía, pues tenemos que saber resolverlos correctamente. La termodinámica, pues es fundamental para nosotros. La ingeniería de reactores también debemos de saber cómo es que se modelan y se diseñan todos los procesos que conllevan una reacción, es decir, cambio, aparición o desaparición en cuanto a especies directamente. Procesos de separación, esos también son básicos, porque después de todo lo que hacemos de procesos lleva un producto y hay que purificar desde las materias primas para ingresarlas al proceso hasta los productos mismos. El diseño de procesos también juega aquí un papel muy importante. De hecho, se confunde mucho con la parte de simulación, porque el diseño de procesos conlleva toda la heurística del diseño para la simulación. Y posteriormente se lleva dinámica y control de procesos. Entonces, por ejemplo, para esta reacción en particular, ¿sí? Se lleva a cabo en medio homogéneo y no es otra cosa más que una isomerización, ¿no? Del cis-2-buteno a trans-2-buteno. Eso es lo que se ve. Se sabe que es una reacción de primer orden y se conoce su ecuación cinética, ¿no?
donde tienes los valores de la K, es decir, de la constante específica cinética de rapidez. Pues la solución analítica nos lleva a que la rapidez no es otra cosa más que la K por la concentración del reactivo, y esto es igual a la K por el número de moles con respecto al volumen. Integramos el tiempo desde desde el tiempo 0 hasta el tiempo t, esta expresión, y desde el número de moles iniciales hasta el número de moles finales, y nos da nuestra ecuación integrada ya para el tiempo. Entonces el tiempo que va a tardar no va a ser otra cosa más que el inverso de la constante por el logaritmo natural de 1 menos x de a, y siendo x de a 1 menos n de a sobre n a 0, y por lo tanto a un tiempo dado, ¿sí?, nosotros podemos conocer el tiempo para una determinada conversión. Es decir, para una conversión del punto 9, por ejemplo, se tardaría 10 minutos para esta reacción en particular con ese valor de constante que nos están dando. Eso sería la resolución analítica. Pues con un simulador de proceso lo único que tenemos que poner aquí es directamente el valor de nuestra constante, ¿sí? Y para el tiempo requerido para una conversión del 90%, nos da directamente ya nuestro valor, el simulador. ¿Qué es lo que hay entonces dentro de un simulador? Bueno, todo el algoritmo matemático que modela los procesos como tal, y en particular cada una de las operaciones unitarias que se llevan a cabo. Entonces, por ejemplo, para la síntesis de gas, o el gas de síntesis, como se le llama, para la preparación, que se utiliza para el gas de síntesis y para la producción de amoníaco, pues vemos pues que este será el proceso, ¿no? Nuestro proyecto objetivo sería generar esto a partir de metano, agua y aire. Esas son todas las operaciones que se llevan a cabo: una reformación, una conversión, una remoción y una metanación, y se regresa lo que no haya reaccionado. Obtenemos el gas de síntesis, reacciona con el nitrógeno, con hidrógeno, y tenemos el amoníaco, que sería la segunda parte de nuestro proceso, ¿sí? Así es como se generan los diagramas de flujo. Por lo tanto, conociendo el proceso, conociendo la cinética y conociendo los requerimientos, podemos generar nuestros diagramas de flujo y poderlos simular, ¿sí? Bueno, para correr la simulación, como ya sabíamos, pues es fácil, ¿no? Y todos los simuladores es lo mismo, ¿no? Tienes que utilizar un método termodinámico, tienes que especificar qué compuestos, definir las unidades, el esquema de tu diagrama de flujo de proceso, darle todas las corrientes que requieres y las variables que te pida, definir los equipos, ¿sí?, y correr tu simulación. Una parte fundamental en la parte de la simulación y de los cálculos de simulación es la selección de los métodos termodinámicos, es decir, qué función termodinámica vas a emplear para el cálculo de tus propiedades es pero fundamental, ya que de no ser así, tus equilibrios líquido-vapor o equilibrio líquido-líquido o líquido-líquido-vapor no serían los correctos y vas a obtener no sé qué cosa de tu simulación. No va a representar la realidad. Entonces, aquí hay algunas ecuaciones de estado para estimar los coeficientes de actividad en fase líquida, ¿sí? Entre ellas está la de Margules, la de Van Laar, Wilson o la NRTL. Y si se dan cuenta, todas utilizan constantes, porque al final de cuentas están parametrizadas. La mayoría de ellas está fundamentada en energía libre de Gibbs en exceso. Y la correcta selección de cada una de ellas es la que nos va a dar nuestro resultado correcto. Entonces, para la selección de un paquete termodinámico, debemos de definir, para empezar, la naturaleza de nuestros componentes, ¿sí? Si son polares o son no polares. Ese es el primer punto que se debe de definir. Si son polares, tendremos que tomar algunas consideraciones. Si son no polares, pues entonces tendremos otro tipo de ecuaciones que nos van a modelar esto, ¿sí? Nos quedan 10 minutitos. Ajá.
Ahora, la presión del sistema también juega un punto fundamental. ¿Por qué? Porque recordemos que para aplicar, por ejemplo, nuestra ecuación más conocida, termodinámica, la ecuación de los gases ideales, necesitamos que las presiones sean bajas, casi tendientes a cero, para que se represente y se obedezca los gases, la ley de los gases ideales. Por lo tanto, a presiones menores a 10 atmósferas podemos considerarlos como ideales, ¿sí? Y si se tiene información disponible de parámetros de interacción, los parámetros de interacción no son otra cosa más que los coeficientes de reparto, ¿sí? Hizo la relación entre ellos. Y este es un diagrama de decisión con respecto a que si son o no son polares. Ahora, si son polares, pues tenemos que definir si son electrolitos o no electrolitos. Si no son electrolitos, pues hay que definirles su presión y su temperatura, ¿sí? Ahora, si hay presión o si no hay temperatura, si están por debajo de ciertos valores, la temperatura es menor a la temperatura crítica, ¿sí? Y la presión es menor a un cierto rango, pues entonces ahí vamos a definir si existen o no tenemos los parámetros de interacción de las especies, ¿sí? Si tenemos o no los parámetros de interacción de las especies, también hay que definir si lo que queremos es equilibrio líquido-líquido o no. Si queremos lo que es líquido-vapor, pues entonces tendremos otras opciones de ecuaciones. Por el lado de que si son no polares, también tenemos que definir si son pseudos, que son cortes, que compuestos de n cantidad de especies, o son realmente especies puras. Eso lo definimos, y de ahí nada más si vamos a trabajar con alta o con baja presión. Como se darán cuenta, la ruta para los no polares es mucho más corta porque tienden a comportarse de manera más normal. Cuando existen polaridades, ahí es donde se complica todo el asunto, y la representación real de sistemas polares es muy compleja, porque no solamente existe una polaridad así como tal, puede haber interacciones dipolos inducidos, y ahí juegan un montón de fuerzas que se tienen que definir, ¿no? No nada más es todo electrostática y ley de Van der Waals, ¿sí? Interacciones de Van der Waals, sino que también hay un montón de cosas que se deben de considerar ahí. Entonces, algunas recomendaciones, por ejemplo, para algunos tipos de procesos, como verán, los métodos que se recomiendan, echándole un ojito, si se dan cuenta, la mayoría de sistemas que conllevan hidrocarburos o especies orgánicas poco polares, la ecuación de Penn-Robinson es bastante socorrida. Esperen, porque va a pasar la basura. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Perfecto, ok. Ya está. Bueno, entonces... ¿No va a sacar la suya? No. Les voy a decir así como un compañero le estaba diciendo a otro, porque pusieron un negocio de arreglar bocinas. Enconaban bocinas y demás. Lo pasamos a ver y tenía un basurero y le decía, oye, pero ¿qué me inventes? Pues, ¿qué no ha pasado la basura? Le dice, pues sí, ya pasó, pero nada más me dejaron 2 bolsas. Entonces, yo les voy a pedir, yo creo que también basura en lugar de que se la lleven, pero bueno. Entonces, vemos aquí pues que nos quedan 5 minutos, todavía terminamos con este. La de Penn-Robinson es muy socorrida. Entonces, aquí también hay algunas sugerencias con respecto a la utilización, por ejemplo, la SRK, que es la de Sober-Lichbon, ¿sí? Para compuestos puros, para mezclas binarias, para mezclas de más de 2 componentes. Para la definición del equilibrio vapor-líquido es muy buena, y para el vapor líquido-líquido también es muy buena, ¿no? Entonces se utiliza mucho esa SRK para procesos en gas, ¿sí? Sin metanol, ¿sí? Y para destilación en todo lo que son los procesos de refinería. La Penn-Robinson, como les digo, también es bastante socorrida y es muy buena. Y hay una versión de la SRK polar, que también es muy socorrida. Pero dices, bueno, ¿y por qué tanta, no? Bueno, pues dependiendo de tus componentes.
y tus condiciones de operación, muchas veces incluso ecuaciones que no están sugeridas para tu proceso se pueden usar. ¿Y de qué depende eso? Bueno, pues de qué tanto te reproduzcan, ¿sí? ¿Cuál va a ser el criterio para decidir si sí o si no es válida una ecuación de estado? Pues siempre que se pueda, se debe de contar con datos experimentales y compararlos con lo que estás obteniendo a través de tu simulación. Entre más se ajusten a los datos experimentales, ese va a ser tu criterio para poder definir si es o no aplicable esa ecuación a tu proceso. Entonces, la correcta predicción de las propiedades físicas de las mezclas como función de la temperatura y de la presión, ¿sí?, debe de ser un parámetro para la importancia de la selección del paquete termodinámico. Y cada método es adecuado solo para tipos particulares de componentes y limitado a ciertas condiciones tanto de presión como de temperatura. Y el elegir un método equivocado, pues simplemente te invalida toda tu simulación. ¿Por qué? Porque los resultados no van a ser correctos. Y esto es particularmente importante para resultados confiables, ¿sí?, asociados a operaciones de separación, reacción y más procesos. Entonces, hay que seleccionar el paquete termodinámico más adecuado a los procesos, comparar resultados con datos de literatura y, en su caso, agregar estimados para componentes que no se encuentren disponibles en los paquetes, a modo que te reproduzca datos experimentales o que se comporte como tú ya debes de saber tu sistema, y generar datos de laboratorio si es necesario para corroborar el modelo termodinámico. No siempre se tiene todos los datos a la mano y no siempre se obtienen de la literatura. Hay todavía cosas por investigar. A ciertas condiciones de operación no se tiene todo. Entonces hay que generar datos en laboratorio para validar nuestros modelos termodinámicos. Y para obtener información, pues siempre es bueno buscar en publicaciones, ¿sí? Eso sí, debe de hacerse en bases de datos y en bases de publicaciones que estén arbitradas y que sean reconocidas internacionalmente, porque si no, luego nos encontramos con que hay datos por ahí con cosas que no se saben ni qué demonios son. Hay que checar los manuales de simulación, bases de datos y apoyarnos en las reglas heurísticas. También tenemos que considerar la naturaleza de las mezclas, si son hidrocarburos, polares, electrolitos, etcétera, rangos de presiones, temperatura y los datos que tenemos disponibles. Estos señores se dedicaron justamente a generar la heurística para la selección de propiedades termodinámicas, ¿sí? Y como tal, este es básicamente el mismo que estábamos viendo de Aspen, pero está un poquito más simple, ¿no? Entonces, este es nuestro parámetro de entrada y lo primero que define, es decir, el primer parámetro que define es la polaridad, si son polares o son no polares, todos, porque también podemos tener combinación de polares con no polares, ¿eh? O sea, hay que ver si son electrolitos o no electrolitos, si son pseudocomponentes o son reales. Posteriormente, si se trabaja vacío o se trabaja a condiciones de presiones positivas, ¿sí? Para los polares no electrolitos, pues el siguiente paso es la presión, es un parámetro que se define. Después, los parámetros de interacción, si se cuenta o no con ellos, ¿sí? Y si en caso de que en este lado, donde la presión, ¿sí?, es menor, son condiciones más nobles, pues aquí sí ya podríamos estar hablando de equilibrio líquido-líquido o líquido-vapor. Cuando las presiones son muy elevadas, pues está muy difícil conseguir equilibrios líquido-vapor, debido a que como es la presión muy elevada, las condiciones de temperatura se nos van incluso a veces hasta por encima de la temperatura crítica, y ahí ya no se sabe y no hay ecuaciones tan efectivas como para modelar este tipo de cosas. En la parte de polares. Para la parte de no polares, de hidrocarburos y demás, sí hay ecuaciones que lo representan. Ahora, para esta parte de los no polares también, digo, de los polares, cuando tenemos este paquete de ecuaciones que se pueden usar, ¿sí?, también hay que definir si hay asociaciones en fase vapor. Puede haber dímeros, hexámeros, trímeros y demás. Y estas son las ecuaciones que se recomiendan para ese tipo de procesos. Si se dan cuenta, Wilson es una de las más socorridas,